Buenas tardes. ¿Se escolta? Ahora sí. Buenas tardes. Me va muy bien hablar justo después de Albert porque me ha hecho parte de la presentación y parte del final. En primer lugar, agradezco a Tony que me ha involucrado en este asunto, me ha propuesto un tema, me ha invitado a hablar de lo que me apetece. Mi mujer es médico, como la de Albert, o sea que estamos ya entrando en una velocidad de crucero. Yo parto del título que me han dado. Dice aprovechar los beneficios. Bueno, tendría que empezar por poner algunas imágenes. De hecho, voy a mostrar muchas imágenes y debería hablar poco para tener tiempo de mostrar las imágenes. Perdonad. Bien, el título es aprovechar los beneficios de vivir en el Mediterráneo, la bioclimática. Yo en primer lugar me pregunto qué es esto de vivir en el Mediterráneo. Desde luego yo vivo en el Mediterráneo porque tengo la suerte de vivir a caballo entre Menorca y Barcelona. Trabajo un poquito, cuando puedo, en ambas ciudades, en ambos lugares, y voy de un lado para otro, que esta es la parte mala del asunto. Yo lo percibo como una suerte. Vivir en el Mediterráneo para mí es una gran suerte y seguramente es un sentimiento compartido por casi todo el mundo que se siente mediterráneo. Pero me pregunto por qué. Y para explicar esto tengo que acudir a una cita. Yo he encontrado en Joan Fuster, el escritor valenciano, una frase que me gusta, que dice: en el Mediterráneo todo es asequible, claro, amistoso, propicio a las humildes sensualidades cotidianas. Yo quiero hablar de esto, de humildes sensualidades cotidianas. Como esto, como vivir en un patio cerrado, como vivir en un porche abierto frente al mar. Y, si me permitís otra cita, esta es de Pedro Azara. Dice: el Mediterráneo no es un nombre, es una marca. No nombra, antes bien califica. El Mediterráneo, la palabra, sirve para resaltar realidades que favorecen la vida o que reflejan un determinado modo de vida sano y tranquilo. Yo creo que por eso estamos aquí todos, para hablar de modos de vida sanos, a ser posible tranquilos también. Basado en la sintonía con el tiempo que fluye. Sigue Azara, la palabra evoca e invoca al buen tiempo, la buena vida. O sea que en realidad yo de lo que quiero intentar hablar es de la buena vida, o al menos de algo que yo entiendo como buena vida. Por ejemplo, esto, chiringuitos en la playa, estos tres son en Grecia, luego veréis de dónde salen estos. He encontrado un libro, una publicación del Departament de Composició de la Escuela de Arquitectura de la Diagonal, que se llama Mediterráneo, en el que hay unos cuantos artículos. De ahí he sacado varias cosas de las que quiero comentaros. Ahí hace un repaso histórico al descubrimiento, la fascinación por el Mediterráneo, desde el Grand Tour, Goethe, el viaje a Italia, sabéis todos de lo que hablo, pasando por Le Corbusier, que se retiró a bien morir en Cap Martin, frente al mar, en un acantilado, en una pequeña crique al lado de Marsella, para acabar con Coder. Coder que irá un poco como hilo conductor, saliendo como leitmotiv. Antes me pregunto por la segunda parte del título, la bioclimática. Y yo intento responder a la pregunta: ¿soy bioclimático? A mí nadie me lo había preguntado y me he sentido casi preocupado. Realmente no sé si soy, si paso el test, si me miden, estoy realmente preocupado. Entonces reflexiono sobre qué sea esto de ser bioclimático y me encuentro con varias contradicciones que las quiero expresar como versus, en el sentido de relaciones, más que de confrontación. Que nadie se tome nada de lo que voy a decir como confrontación o como una apuesta por esto es mejor que aquello. Todos son campos de reflexión. En primer lugar, la domótica, eso vendrá en segundo lugar, el código técnico y las normativas. En la imagen de la izquierda
Tusquets, en una exposición en el CCCB sobre la escalera, nos decía que una escalera como esta escalera imperial de la Ópera Garnier, hoy en día, normativa en mano, es impensable. Esto nos habla de la limitación de la libertad personal del creador, del diseñador, del usuario, con tanto código técnico, con tanta normativa que nos rodea, que nos acompaña y que nos entorpece también, frente a las obras singulares o la libertad personal. El segundo tema en reflexión, en el que tampoco voy a entrar, es el de la domótica. En una agencia de propaganda domótica encuentro un cuadro de estos donde nos ofrecen control automático de la correspondencia que llega al buzón. ¿Realmente necesitamos esto si no tenemos una mansión y la verja de la calle está a 500 metros de la entrada principal? ¿Necesitamos un control de las persianas si estamos en casa y las podemos bajar manualmente y además no se nos van a estropear con el aire salino de Menorca que jode todos los motores? ¿Necesitamos estas cosas? Sin duda sí, en algunos contextos y, en mi opinión, no en otros contextos que son un poco de los que yo quiero hablar. El tercer tema de reflexión es esta cuestión de la casa mediterránea, la casa Passive House, el estándar Passive House. Podemos ir poniendo etiquetas, estándares, códigos. Como ha dicho antes Coque Claret, yo no quiero entrar en este jardín, no me voy a meter en un lío. Vamos a hablar, después de decir de lo que no voy a hablar, realmente de lo que sí quiero hablar. Yo os propongo dos temas de los que me apetece hablar, la luz y la temperatura, desde un aspecto bioclimático, como adaptación de la arquitectura al medio. La luz, entendiendo la luz como luz y oscuridad y sombra y penumbra, y entendiendo la temperatura como la irradiación del sol, la protección frente a esa radiación, el aislamiento, la ventilación, ligadas una con la otra. Ventilación, protección solar, luz y sombra, es un pack. Los intento dividir para analizarlos un poco, pero van juntos. A mí me maravilla observar una estancia modesta, un baño, una cocina, que con un ventanuco adquiere una luminosidad interior mayor que una sala con un ventanal de pared a pared. Es algo a veces difícil de explicar y difícil de medir, pero claramente perceptible con una cierta sensibilidad para ello. Yo creo que el espacio necesita del vacío para manifestarse. Para mí no es la cinta métrica, es el tiempo para recorrer el espacio lo que nos hace apreciarlo. Con la luz pasa lo mismo. Es gracias a la sombra, a la oscuridad, gracias al contraste, que la luz luce. La percepción humana no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo antes de medidas del fotómetro o de otros aparatos. Las cuestiones que hoy me interesa traer aquí en este momento son no numéricas, no mensurables. Por ello, la lenta transformación continua de los espacios que se expresan gracias a la luz y a sus cambios se puede favorecer. Podemos disfrutar de esa luz, de esos cambios con filtros que a menudo son elementos menores, diríamos elementos secundarios, pérgolas, porches, toldos y la jardinería, por supuesto. En definitiva, para disfrutar del placer de la luz solar dentro de casa, solo se necesita un cristal, preferiblemente con polvo, oscuridad interior, silencio, un arbusto, una modesta plantita, algo que cuelga frente al cristal, que da ese juego de luces y sombras. El espectáculo está asegurado. Uno se puede quedar embobado mirando una cortina con un arbusto que cuelga por detrás y le da el sol por la tarde. La domótica no tiene nada que ver con todo esto. Estamos hablando, lo veis, de otra cosa. Esto es una imagen que capté casualmente tumbado en la cama en una siesta en los porxos de una casa de campo en Ciutadella. Los porxos son la parte alta de una casa donde se ponían a secar las sobrasadas. Actualmente es un lugar donde hay una cama y se estaría horrorosamente caluroso porque está bajo cubierta y le da el sol, si no fuera porque tiene dos ventanas contrapuestas y corre el aire de través siempre.
Una de las ventanas tenía una cortina y detrás un postigo. Abriendo o cerrando el postigo de un lado o de otro puedes permitir que entre o no el sol o el viento, depende que bufe de llevant, de llebeig, de tramuntana, etc. Me quedé embobado viendo la cortina moviéndose, y aquí había un clip, que es este, que no se me mueve, pero no se mueve aquí, pero vamos a ver. Bueno, yo estaba tumbado en la cama y por casualidad tenía el móvil al lado y se me ocurrió disparar un pequeño clip y salió, para mi sorpresa. Para mí era hermoso, y esta fascinación por el cambio de luces que produce una simple cortina que se mueve al viento yo casi querría terminar la charla aquí. Para mí esto es el punto central. He escrito para explicarlo, pero no sé si quiero leer. En todo caso, mi hijo Víctor, me permitís que hable de nuestros hijos, dice que tal vez lo que nos falta para ser bioclimáticos, y lo leo porque lo dijo mejor él de lo que lo he dicho yo nunca, es un cambio de actitud, de hábitos, no querer tantas mejoras y reivindicar aquello que desde la ideología aséptica imperante se ve como un problema a combatir: el polvo, el calor, sudar. Es la actitud de lo que hacen todavía los abuelos en Ciutadella: sacar una silla a la calle donde corre el aire. Por cierto que no he conseguido ninguna foto digna de un abuelo sentado en la calle en una silla de Enea. Los hay, pero casi diría que ya no. Por desgracia ya no he encontrado una foto ni mía ni de Google donde esté esta imagen que todos imaginamos, que todos conocemos. Sigo, la penumbra. Manel, mi otro hijo, dice que estas cosas se aprenden en casa, de pequeños. Antes esta mañana hablabais de la educación. Por supuesto, es de pequeños que se aprenden estos hábitos y ya no se olvidan. Con ellos hablo a menudo de estas cosas. Tal vez uno de los aspectos buenos de la crisis es que hay un incremento de la reflexión. ¿Qué puedo hacer para ahorrar? Nos preguntamos todos. Nuestros hijos se preguntan más que nosotros, tal vez. Ostras, pues podría hacer como la abuela: cerrar persianas, abrir ventanas, dejar pasar el aire, prescindir del aire acondicionado. De paso, tal vez me dé cuenta de que en un ambiente de penumbra se está recogido y se crea un no sé qué fascinante. Bueno, aquí quiero hacer otra acotación personal, y ya con eso acabo con las cosas familiares y nostálgicas. Mi abuela, analfabeta, decía siempre: lo mejor es enemigo de lo bueno. Para mi sorpresa, esta frase, lo mejor es enemigo de lo bueno, que me ha acompañado toda mi vida, la encontré en un libro de Tolstoy también. O sea, mi abuela era analfabeta, pero era sabia. Eso me recuerda una secuencia de una película, Los espigadores y la espigadora, Agnès Varda. Ella llega a su casa, es un documental, vuelve de un viaje, se encuentra una mancha de humedad en el techo, la mira, ve cómo gotea. Todo esto está filmado en la película. Esta imagen es una imagen de la película, y esta es otra también de ella. Y decide no repararla. Dice: finalmente empiezan a gustarme, parecen un paisaje, un cuadro abstracto. Yo me pregunto, ¿qué es lo que lleva a una cineasta sensible a permitir una mancha de humedad en su casa y no repararla? Pienso que le habla del paso del tiempo, de la fragilidad, de la vivienda, del hogar como organismo vivo, y también de la gran capacidad que tiene de ver belleza en todas partes. Esto sería un poco para hablar de la luz, y también querría hablar del viento, de la temperatura, de la ventilación. Esto es un refugio de pastor. Esta imagen me sirvió en una de las primeras charlas que di hace muchos años en la Escuela de Arquitectura, porque para mí esto era el germen de la arquitectura. Un chamizo contra el viento, un refugio contra el viento, lo pone abajo. En Turquía es un buen ejemplo de una actitud intuitiva, humana, de adaptarse a la naturaleza. Esto es la marinada. A un lado, la portada de un libro de Ignacio Aparicio, que muchos conoceréis. Ignacio, por supuesto, el libro también, La protección solar.
en el que emplea precisamente la imagen de un visillo. Esta es la foto de la casa de un amigo, donde el visillo se mueve por el viento que entra por la ventana. Basta una simple ventilación transversal entre un lado y otro de una casa que tenga dos fachadas para que se produzca una agradable corriente de aire, mayormente de mar a tierra por la mañana, más suave la brisa o el terral al anochecer. Podemos aprovechar estos pequeños recursos naturales. Ahora me gustaría enseñar 4 fotos bonitas del mismo libro que he sacado antes, aquellos chiringuitos. Es de un arquitecto griego, Aris Constantinidis, de la época del racionalismo y los Ciam, que dice esto, lo que pone el título: elementos para autoconocimiento, y muestra una serie de terrazas y pérgolas cubiertas muy humildes, muy sencillas, propias de la arquitectura vernácula, más elemental. Yo propongo en ese contexto, en esa línea, sistemas tradicionales de control de la temperatura y de la luz, basándome en elementos normalísimos que todos tenemos a nuestra mano. Pérgolas con parra, sin parra, con cañas, toldos. A mí me gustan personalmente más las pérgolas. Estas son fotos que he hecho yo. Aquí se ve una casa por fuera con persianas mallorquinas. Esto es en Menorca. La misma casa desde dentro, frente al mar, en invierno, sin caña. Hay que tomarse la pequeña molestia de poner y quitar las cañas hasta que la pérgola se ha ido cubriendo con la parra. Aquí hay parra. Veis el juego de sombras en el muro, que es una piedra de marés encalada. Y estos son varias pérgolas. Esta es la misma, con caña y una parra jovencita, y luego ya cuando la parra está creciendo, es primavera y todavía no cubre, pero dentro de poco tiempo esta parra va a cubrir completamente esta estructura de metal. Si además las aunamos, sumamos parra y pérgola, tenemos una sombra realmente densa y agradable y fresca. Esto no es solo en Menorca que podemos hacerlo, o en Grecia, o en países tropicales, mediterráneos, marítimos, exóticos. No estoy hablando de exotismos. Esto es un terrado en Barcelona. Un terrado, una casa entre medianeras, en una primera planta. Este árbol es en un patio que está en planta baja, y hay una estructura de hierros ligera que en verano se cubre con caña y con las hojas del árbol, que es de hoja caduca. Es muy simple y funciona muy bien. Lo mismo, para que no veamos esto como una nostalgia, lo podemos encontrar en Norman Foster, high-tech, todo lo que queráis. Claro, este es un edificio institucional, un lycée en Francia, en Fréjus, y tiene 200 metros de longitud, 5 metros de ancho. Nadie sueña con andar poniendo y quitando cañas y esperando que las parras crezcan. Por supuesto que hay que abordarlo de otra manera. Por eso que antes os he dicho, no estoy en contra de nada, solo que hablamos de unas cosas en unas circunstancias o de otras. Norman Foster nos puede mostrar maneras, sin duda, muy técnicas de controles climáticos similares a los que yo estoy explicando de forma más modesta. El terrado anterior tenía claraboyas. Hablemos de claraboyas. Esta es la vista cenital, de abajo para arriba, de la planta baja, donde se ve la sombra del árbol. La claraboya es translúcida, una parte es transparente, y entonces cuando se refuerza con la caña da todo este juego. Sin duda el juego no es solo para dar un poco de penumbra o protección solar, sino también por placer. Esto es un estudio en Barcelona. Claraboyas, sin y con protección solar, muy modesta, una charcha, una red negra de estas de invernadero. Se pone y se quita con gran facilidad, se aguanta con 4 ladrillos y listo. Hay una ventana en la parte alta, no se ve en esta foto, de ventilación que asegura el flujo de aire, el punto más alto, y un patio aquí a la izquierda tampoco se ve, que hace que debajo de este altillo el ambiente sea más fresco y penumbroso, y en la otra fachada sea mucho más luminoso. Las claraboyas también se pueden usar como elementos de congregación del espacio. Este es un espacio central
de unas oficinas de una empresa, y estas claraboyas se hicieron para dar luz, pero sobre todo para dar un lugar de relación central. Por tanto, las claraboyas tienen un diseño un poco más sofisticado, no son cañas y son cristales al ácido con pirámides interiores parciales que dan un ángulo de visión controlado hacia arriba y que dan estas sombras en el suelo. De nuevo, el mismo edificio de Foster, de nuevo la misma cuestión. 200 metros de atrio central se puede iluminar con una claraboya pensada desde otros parámetros de diseño. Y ahora vamos con las persianas. Casas en l'Eixample, aquí en Barcelona. Casas que tienen persianas de librillo y postigos interiores que acompañan al librillo para mejor control de la temperatura y de la luminosidad. Esto es Menorca, esto es Barcelona, esto también es Barcelona, ventanas abiertas, semicerradas, más opacas, según que el sol por la mañana, por la tarde, la orientación determina el uso que se hace de estos espacios, de estos elementos. Esto lo explicaba en la portada del libro que os he mostrado antes de Paricio, anuncia esto que luego él explica con más detalle. Los diversos elementos, volés o postigos interiores y persianas exteriores, más las cortinas que aquí no están representadas, pero que sin duda juegan un papel. Patios interiores de l'Eixample, con sus fachadas cubiertas con galerías, muchas acristaladas, otras sin cristales, que con las persianas crean un espacio intermedio, colchón térmico, que ayuda mucho al disfrute del interior, porque hace una gradación entre el interior cerrado de la casa y el exterior del patio. Estas fotos están hechas desde esta galería. El sol está dando en esta fachada en este momento y se protege con cortinas interiores y persianas exteriores descolgadas hacia afuera del tendedero. Desde más lejos se ve este colchón, este espacio, en este caso acristalado cerrado de las galerías, con una doble puerta que permite cerrar la galería del resto de las estancias y crear este colchón térmico que atempera la vivienda. El pasillo da estos juegos de penumbras que nombraba antes, mirando desde el centro de la casa a un extremo y otro, en función de la hora del día, aparecen luces muy distintas. Y me faltaría el del mediodía, con la luz que entra, no sale aquí en otra foto, por el patio central, donde también, si hay ventana, entra una luminosidad completamente distinta que puede bañar de luz el centro de la casa, mientras las dos fachadas están mucho más en penumbra. Otro patio de manzana, lo mismo de nuevo. ¿Veis, por otra parte, el filtro que representa una persiana? Esta es la misma fachada vista con la persiana recogida o con la persiana echada. La misma galería en otros ángulos. Y querría ahora hablar de ventilación. ¿Voy mal? Entonces voy muy mal. Más deprisa. Hassan Fachin, arquitecto egipcio, se inspira para el control de la ventilación, tiene todo un libro dedicado a estas cosas, se inspira en elementos como el bajir o el malkaf, literalmente cazadores de viento, o el mashrabiyya y el claustrum, diversos elementos, en este caso en madera, en este caso con ladrillo sin cocer, para control de la ventilación, mucho más sofisticado que lo que puede aparecer en estas simples fotos. Esto, por cierto, está en Mykonos, esto está en Egipto. Del libro de Fachin, diversos tipos de torres de viento, son esquemas, el libro entero es interesante. Por cierto, quiero decir que las referencias de los elementos que he usado y fotos las voy a dejar escritas en lo que tengo escrito y que he pasado de leer, porque si no, no acabamos. Norman Foster, el diagrama de la chimenea solar y de la ventilación en esta claraboya longitudinal de 200 metros. Lo mismo, intuitivamente, en las casas de l'Eixample, cuando un patio de l'Eixample es el patio de escalera, es un patio fresco, porque el vestíbulo en la planta baja recibe el flujo de gente entrando y saliendo a lo largo del día y normalmente no le da el sol al patio,
excepto arriba, con lo cual se produce un gradiente de temperatura y una ascensión de aire caliente por el patio, que se aprovecha desde la ventana del pasillo de la casa. Esto, cualquiera que haya vivido en el Eixample, en una casa que tenga doble fachada y patio interior a una escalera abierta, puede haber experimentado esto, y es algo intuitivo, pero está a nuestro alcance. Lo mismo en una kasbah de Marruecos, del sur de Marruecos, de barro. Patios interiores que permiten el flujo del aire caliente ascendente sin dejar entrar el sol. No quiero seguir con patios porque el tema sería ya otro, simplemente patios con vegetación, con agua. También dentro de estos elementos que pienso que es bueno recuperar en el intento que hago de acudir a elementos tradicionales, espacios intermedios, desde un antepecho de una ventana a una balconera, una terraza abierta al mar. Este es un edificio de Òscar Tusquets, Ancla Roja, en Salou, y él dice que es un espacio intermedio, son sus palabras, y hubo una publicación que no he conseguido recordar de hace muchos años que se llamaba Espacios Intermedios, no sé si era de Cau o de Quaderns, si alguien lo recuerda y me ayuda, perfecto, porque en la biblioteca tampoco lo recordaron. Y hablaba un número dedicado específicamente a pasillos, distribuidores, galerías, rebost, despensas, sotascalas, espacios intermedios. Y lo agradable que hace el vivir, disponer de espacios no directamente funcionales. Por ejemplo, los tendederos. Aquí, volviendo a la domótica o a la tecnología, no tengo nada en contra de la lavadora y de la secadora, por supuesto, súper automáticas, nos alivian mucho. Sin embargo, si tenemos la suerte de poder tender a mano en un tendedero al sol, es un privilegio. La ropa oreando al viento, recogerla seca, el olor, el tacto que tiene es irreproducible. Imágenes románticas de Marsella, de Portugal, todo el arco mediterráneo. Esto es una imagen de una giornata particolare, una película preciosa, con Mastroianni y Sofía Loren tendiendo la ropa y enamorándose. En Nápoles, mirad por cierto, en Sevilla, la calle de las Sierpes, en Marrakech, un zoco, en Nápoles, creo, ropa tendida, como esta misma utilización del espacio de la calle, no solo de casas. Aquí me apunto lo que dice Albert, que la casa exterior, interior, deviene un poco lo mismo, el espacio interior y exterior fluyen, se comunican. A mí además es que me gusta ver la ropa tendida, sin ningún ambaje lo digo. Y desde luego aún más tenderla. Fantasmas para cubrir muebles, mesas que pueden cambiar de color con una pequeña ingeniosidad que es darle la vuelta al tablero porque está suelto. Plafones que corren dentro de una casa y crean espacios cambiantes en función del sol de la mañana o de la tarde, o de lo que se hace en la sala que está a este lado, o de la cocina que está a este otro. Y ya para acabar, querría acudir a Coder, como había dicho antes, porque en él se encuentran todos los elementos de una arquitectura mediterránea que luego se ha ido popularizando y que él ya desde sus primeras casas emplea. La Casa Garriga Nogués, el año 49, con persianas mallorquinas, porches, cubiertas de teja, sombras, cortinas, terrazas exteriores que se convierten en interiores, balconeras. Pero antes de llegar a esta casa, la primera conocida de Coder, él y su socio Manuel Valls, del que por desgracia se habla mucho menos y olvidamos, pero que está ahí presente con él, se van de excursión por la costa catalana, de l'Empordà hasta Cadaqués, con sus Rolleiflex, fotografiando el paisaje, las casas, aquello que explicaba Sert del Gatpac, lo que habían aprendido de las conferencias y de los congresos de los CIAM. Se van a vivirlo de primera mano, y también la actividad de los pescadores, de la gente. Entonces, esta es una foto de Manuel Valls que me gusta traer aquí porque suele ser menos citado, y ya que voy a hablar ahora de Coder, Valls también debe estar en nuestro recuerdo. La Casa Ugalde, famosísima. Esta es la foto tal vez más paradigmática, me sirve de introducción para retomar el tema de la luz y la sombra. Esta es una doble foto o una composición que hace Juanjo Gomila, arquitecto de Maó, de Menorca, en un artículo
inteligente y sensible como todos los suyos, que se llama Elogio de l'Ombra, Elogio de la Sombra, en recuerdo del libro que todos conoceréis de Tanizaki. En este artículo él explica cómo las casas de campo menorquinas fluían del exterior al interior en una gradación de espacios paulatinamente más oscuros y más cerrados, de los que el elemento básico era la porchada, estos porches. Mirad esta imagen y esta de Coderch invertida, y realmente es lo mismo, estamos ahí mismo. Es un artículo muy bonito de Juanjo Gomila. No puedo leeros trozos de todo esto. Voy pasando páginas. Ya quiero acabar. ¿Debo acabar? Dos cosas más para Coderch. El edificio de la Barceloneta más conocido, La Maquinista, pero 4 calles más atrás está el del Almirante Cervera. Aquí hay 20 viviendas sociales, económicas, pero famosas y restauradas y ya no sé si tan económicas, desde luego emblemáticas, y de forma mucho más modesta hizo una manzana entera de 160 viviendas en el mismo año, en el año 51, y con los mismos principios. Eso es lo que quiero destacar. Y ahora veréis por qué hablo de esto. Bueno, entre medio los famosos chalets, la casa Gili, con postigos y el sol dándole por detrás, con patios interiores, claraboyas, todo lo que me gusta y todo lo que no me da tiempo de explicar más, pero que está ahí. En chalets y en edificios, que son como los de la Barceloneta, pero en un barrio de lujo. Pero es lo mismo, los mismos principios. Espacio intermedio de protección solar con toldos, persianas orientables, muros desnudos, el control de la luz. Paralelamente a Coderch, que empieza a trabajar solo, Valls empieza a trabajar solo y en caminos bastante paralelos. Luego Coderch adquiere una potencia que Valls no seguirá, pero hay similitudes en los planteos de los retranqueos, de las sombras, de las persianas, de los volúmenes de porches de Coderch y Valls en el mismo año. Ahora sí, para terminar, la Torre Valentina fue un intento de aproximar los experimentos, los lenguajes ya consagrados de Coderch y Valls. Esto fue una obra que todavía hicieron juntos, un proyecto que hicieron juntos y que no consiguieron tirar adelante porque el promotor se espantó, se rajó. Esto era un intento de hacer en núcleo los postulados de la arquitectura moderna, más los postulados de la arquitectura mediterránea, más la apertura al incipiente turismo, y eran muchas cosas y muy valiente y no salió adelante. Esto fue una gran frustración. Entonces, Paolo Sustersic, del que he usado algunas de las cosas que no he llegado a leer, según él, dice, fue un fracaso por el rechazo del promotor, y esto demuestra una vez más lo inalcanzable del sueño. Esto lo dice él. La imposibilidad de identificarse en algo irremediablemente perdido, que puede revivir únicamente en la dimensión de la nostalgia o en pequeños reductos para unos cuantos elegidos. Bueno, para acabar ahora sí, yo estoy de acuerdo en que no podemos identificarnos con un pasado irremediablemente perdido, pero discrepo doblemente de su conclusión. Yo creo que podemos aprender del pasado sin nostalgia. No sé si os lo ha parecido, pero yo he intentado mirar adelante, ver el pasado, pero hacer con él una simbiosis con los elementos más modernos. No solo hablar de cómo eran las casas de nuestras abuelas, sino aprender de todo lo aprendible para vivir mejor en nuestro presente y en nuestro futuro. Y estoy también en desacuerdo en que esto sea para unos cuantos elegidos en su reducto. Yo creo que todo esto es asequible a todos. No creo que sea tan difícil optar por aprovechar un día de sol para subir la ropa al terrado, atenderla al sol. No creo que sea un privilegio de elegidos, tal vez elegidos por la educación, en eso sí, pero no por la élite económica. Desde luego no tiene nada que ver con la economía el poder disfrutar de un visillo
moviéndose, de un postigo cerrándose, de un sombrajo, de una apertura a la calle. Todo eso no requiere dinero, requiere sensibilidad solamente. Raimon Torres hizo unes fotos muy bonites i una exposició, i queria acabar, si em permeteu, amb unes paraules en català per dir el que deia Raimon Torres. 50 anys després, aquestes imatges són el testimoni d'un món gairebé desaparegut, els valors del qual encara són actuals. Esto es lo mismo que yo creo. Bueno, muchas gracias. Ahora Mireia Mas y compañero, ¿vas a acercar aquí? Sí, clar que sí. Perdó. El meu rellotge? Sí, per si no pateix. No m'ha servit de res perquè no me l'he mirat i no sé el que he trigat. No tenéis el doble, ¿eh? Sí. Hola? Sí. Bé, después de esta conferencia tan poética, igual la nuestra no lo es tanto. Porque nosotras vamos a hablar de bioconstrucción. Nos dedicamos a la bioconstrucción.